Bien, hoy día tenemos que desarrollar el tema correspondiente a farmacología endocrina. Esto involucra diferentes áreas, de manera que hemos seleccionado algunas de ellas, las más relevantes, para poder comentarlas. ¿Ya? Obviamente, en 2 horas no se puede hacer todo lo relacionado a la farmacología endocrina, pero ya habíamos mencionado que el objetivo de estas reuniones era sentar las bases, ¿no? Los mecanismos para poder tener claro cómo es que se produce los cambios un poco fisiopatológicos y en función de ello cómo es que los medicamentos pueden inducir mejoras, ¿no? Modificaciones y mejoras en las funciones. Entonces, esta primera figura está relacionada con el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Nosotros recordaremos, pues, que este eje es el que determina, pues, la respuesta a lo que es factores como las emociones, ¿no? El estrés, el miedo, la angustia, puede activar al hipotálamo para que secrete lo que es la CRH, que actúa sobre la hipófisis anterior, produciendo ACTH, la cual se dirige a la corteza suprarrenal para formar el cortisol endógeno. Entonces, esta secuencia de respuesta es seguramente perfectamente conocida por nosotros y estamos simplemente valorando los estímulos para que se estimule el eje. Que estamos diciendo pueden ser emociones. Hay un ritmo circadiano, es decir, hay una secreción que sigue el ritmo día-noche, ¿no? De cortisol. Cortisol se secreta más durante el día, ¿no? Y durante la noche, pues las concentraciones son muy bajas, como vamos a ver posteriormente. Esta secreción diurna de cortisol obviamente tiene relación con los niveles de glucosa, ¿no? Cortisol es un antagonista de la insulina que aumenta los niveles de glucosa y ese aumento de glucosa pues proporciona energía para la actividad física y la actividad mental. Por eso es que el cortisol se produce principalmente durante el día, ¿no? Mientras estamos despiertos y estamos justamente en actividad mental y física. Después es importante que cuando hay una sensación de dolor que está asociado a un daño, ¿no? Obviamente la sensación de dolor tiene que ver con un aviso de que hay tejido que está siendo dañado. El dolor también por vía espinotalámica, el tálamo, puede alcanzar al hipotálamo y aumentar también la secreción de cortisol. De manera que estos son algunos de los estímulos o circunstancias en las cuales la secreción de cortisol aumenta, ¿no? Emociones, tensión, angustia, estrés, el ritmo circadiano, ¿no? De día-noche y los estímulos dolorosos que pueden participar también en la producción de este famoso cortisol. El cortisol, como sabemos, ejerce una retroalimentación negativa sobre su propia producción, actuando a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Eso también es conocido y no vamos a detallar mayormente sobre este aspecto. Pero hay que recordar adicionalmente que el cortisol puede deprimir al sistema inmunológico y eso ya lo vimos un poco cuando hablamos de efectos antiinflamatorios. Entonces, lo que hace el cortisol en estas circunstancias es disminuir pues la viabilidad del tejido linfoide sobre todo, ¿no? Los linfocitos son los que se destruyen un poco más por acción del cortisol y también, claro, disminuye la síntesis de citoquinas, de quimoquinas, ¿no? De moléculas de adhesión y todo ello pues produce una inmunosupresión o reduce la actividad del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cuando hay algún proceso inflamatorio, se generan citoquinas, las citoquinas producen cortisol y el cortisol se encarga de inhibir esta actividad del sistema inmunológico, ¿ya? O sea, es un círculo, pues, digamos, integrado de funcionamiento, ¿no? Actividad inflamatoria, actividad inmunológica, citoquinas, secreción de cortisol y cortisol, a su vez, disminuye la actividad del sistema inmunológico. Finalmente, sabemos, y vamos a ocuparnos un poquito más de eso, porque ya hemos visto antes la actividad antiinflamatoria del cortisol, hay acciones importantes en el aparato cardiovascular. Sabemos que el cortisol es esencialmente una hormona permisiva, es decir, no produce respuestas directas, sino que aumenta los receptores o las enzimas para que otros moduladores puedan actuar.
¿Qué queremos decir? Que el cortisol, por ejemplo, y los corticoides, los glucocorticoides, que se llaman así porque tienen que ver con la glucosa, pues dicen glucocorticoides. Los glucocorticoides, como el cortisol y los fármacos análogos, aumentan los receptores alfa y beta en el aparato cardiovascular. Entonces, ese aumento de receptores alfa y beta puede modular la actividad o la regulación de la presión arterial o la actividad cardíaca, ¿no? Entonces puede haber una mayor fuerza de contracción, puede haber una vasodilatación mediada por receptores beta. Entonces, tanto receptores alfa como beta pueden aumentar su número, ¿no? Su formación por acción del cortisol. Aparte de las acciones hiperglicemiantes que tiene a nivel del hígado, por ejemplo, facilitando la glucogenólisis, facilitando la gluconeogénesis. También tiene un efecto catabólico sobre el músculo esquelético, liberando del músculo esquelético aminoácidos, ¿no? Que luego son convertidos en el hígado en glucosa. Este proceso de liberación de aminoácidos, entonces, implica que bajo la acción del cortisol o los medicamentos análogos puede haber lo que se llama un disminución, una atrofia del músculo esquelético. Y finalmente, en el tejido adiposo sabemos que hay un fenómeno de lipólisis facilitado por el cortisol. ¿Ya? Entonces, ya dijimos, aumenta, por ejemplo, la formación de la lipasa sensible hormona, ¿no? Entonces, cuando hay lipasa sensible hormona, obviamente viene la adrenalina o el glucagón, la activa, y degrada al triglicérido en ácido graso, hay una lipólisis. ¿Ah? Entonces, son efectos facilitadores o permisivos los que en general tiene el cortisol. Acá en la figura podemos observar lo que corresponde al ritmo circadiano, ¿no? Entonces podemos ver que alrededor de las 2 de la mañana empieza a subir las concentraciones de cortisol en nuestra sangre. Y alcanzan su pico, o sea, su concentración máxima entre las 6 y 8 de la mañana aproximadamente, ¿no? Luego de eso, las concentraciones de cortisol bajan y aumentan nuevamente, pero de manera más ligera alrededor de las 4 de la tarde. De manera que las concentraciones de cortisol son más elevadas, ¿no? Durante las primeras horas de la mañana y en una parte de la tarde. Esto se llama ritmo circadiano de la secreción del cortisol. Esto ya corresponde al receptor de glucocorticoide, ¿no? Entonces, para hablar de receptor de glucocorticoide, lo que podemos ver es que este está formado por diferentes partes, ¿no? Estos son los receptores de los glucocorticoides, ¿no? Los receptores normalmente del cortisol, pero que nosotros vamos a aprovechar para usar una serie de fármacos como la prednisona, como la hidrocortisona, como la dexametasona, que son fármacos con actividad glucocorticoide, o que se conocen simplemente a veces como corticoides, ¿no? Fármacos corticoides. Bueno, pero el hecho es que el cortisol, perdón, tiene su receptor glucocorticoide que está formado por tres dominios fundamentales, tres partes fundamentales, ¿no? La parte que está en anaranjada, ¿no? Anaranjado, que es el dominio amino terminal o NTD. Aquí en la parte inferior podemos ver su nombre, a pesar que esté en blanco y negro. Este es anaranjado, se llama dominio amino terminal, porque tiene justamente el grupo amino. La parte roja es el dominio de unión al ADN, ¿no? O DNA, y la parte azul es el dominio de unión al ligando, o ese es el sitio donde se une el cortisol. Entonces, este es el receptor, es una proteína el receptor de glucocorticoide. De manera que cuando tomamos prednisona o cuando nos inyectamos dexametasona, el corticoide se une a este dominio de unión al ligando. Aquí en la parte azul se une, ¿no? Una vez unido ahí, entonces hay una porción que va a unirse al ADN ya en el núcleo, ¿no? Se forma primero el complejo fármaco-receptor, primero tiene que unirse el medicamento a su sitio y luego van a entrar al núcleo. Y en el núcleo van a buscar al ADN. Mediante la parte roja, que es el dominio de unión al ADN, que tiene unos dedos de zinc, estas cositas que parecen arbolitos se llaman los dedos de zinc, este dominio de unión ADN se va a unir al ADN, ¿no?
Y finalmente, el dominio aminoterminal va a tener un poco que ver con la función, junto con el dominio azul, el anaranjado y el azul, van a tener que ver poco con la función de, el fármaco, es decir, regular la transcripción. Fundamentalmente lo que hace el glucocorticoide es regular la transcripción. Pero para eso, lo que estamos diciendo es que el fármaco tiene que unirse a su sitio azul en el receptor, todo es el receptor, tiene que ingresar al núcleo y mediante su sitio rojo interactuar con el ADN en una zona especial que se llama elemento de respuesta al glucocorticoide, pero es ADN, y mediante el dominio aminoterminal más el dominio azul, el anaranjado y el azul, entre los dos ayudan a activar la función, a regular la función. Puede aumentar la transcripción o puede inhibir la transcripción, eso depende. ¿Ya? Se dice que los de tipo alfa generalmente son activadores de la transcripción, A alfa, y los de tipo beta B alfa, ¿no? O alfa B son inhibidores de la transcripción. Se asume que eso es en principio así, aunque no siempre se dé de esa manera, pero básicamente sería así. Mientras que los beta, acá tenemos arriba los alfa, acá abajito están los beta tienen más bien una función relacionada con la resistencia a los glucocorticoides. O sea, cuando están activos estos beta, más bien, más que ayudar, digamos, obstruyen un poco, no están relacionados con la resistencia a los glucocorticoides. Bueno, esta figura nos muestra de manera resumida, hay figuras a colores, bueno, tenemos acá una en blanco y negro, que nos recuerda el mecanismo de acción, ¿no? La S es el glucocorticoide. Acá está el receptor de glucocorticoide, que está unido a unas chaperonas o proteínas de choque térmico. Bueno, el hecho es que cuando ingresa al citoplasma, este es el citoplasma, el glucocorticoide se une a su receptor de glucocorticoide. GR sería receptor de glucocorticoide. Estos no son los GR, ahí se ve, GR, son receptores de glucocorticoide. Se une a su receptor y forma un monómero. Este monómero se transloca al núcleo y actúa como dímero, es decir, dos parejas, ¿no? Dos parejas. Acá hay una pareja que es el receptor con su glucocorticoide, acá hay otra. Dos parejas, homodímero. Interactúan con una región del ADN que se llama elemento de respuesta y regulan la transcripción. Pueden incrementarla o pueden disminuirla. En el caso de lo que corresponde a la activación de la transcripción, algunas de las consecuencias están acá. Por ejemplo, se puede formar ARN mensajero que va luego a favorecer o va a determinar la síntesis de la lipocortina, que es una proteína que tiene efectos antiinflamatorios. También se conoce como anexina 1. Entonces, a este ARN mensajero formado por el glucocorticoide, ¿no? Este ARN mensajero formado por el glucocorticoide va a tener efectos antiinflamatorios. Va a bloquear, por ejemplo, la fosfolipasa 2. Y por supuesto, hay muchos efectos antiinflamatorios que ya vimos en su momento, que ahora ya no vamos a involucrarnos mucho, que pueden producir los glucocorticoides. Otra acción de los glucocorticoides, acción molecular, es aumentar la síntesis de receptores. Hemos dicho que pueden formarse receptores alfa y receptores beta. Acá tenemos, por ejemplo, el receptor beta 2. El aumento de la formación de receptores beta 2 va a hacer que cuando un asmático, recuerden que esto ya hemos mencionado un poco, cuando un asmático, perdón, ya para no interferir con la bulla, cuando un asmático, decíamos, usa salbutamol, necesita los receptores beta 2 para que se produzca la broncodilatación. El salbutamol actúa en receptores beta 2. Entonces, cuando usamos corticoides inhalados, como la beclometasona, pero podría ser también que se tomaron pastillas de prednisona, puede ser. La terapia normalmente en el asmático debe ser inhalatoria, a largo plazo por lo menos debe ser inhalatoria. Entonces, cuando se usa corticoides inhalados, aumentan los receptores beta 2 en los bronquios. En el momento entonces en que se usa el salbutamol o cualquier otro beta 2 adrenérgico, se produce un efecto más intenso. Eso se llama sinergia, ¿no? Sinergia. El glucocorticoide aumenta los receptores beta 2, entonces cuando usamos salbutamol, el efecto broncodilatador es más intenso, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia
del uso de glucocorticoides. Aumentar los receptores para catecolaminas, facilitando diferentes efectos. No todos van a ser de receptores beta 2. Y otro efecto importante de los glucocorticoides es formar enzimas con efectos metabólicos. Dijimos hace un momento, vamos a regresar a ver brevemente si se puede. A ver, anterior. Dijimos al iniciar que el cortisol puede aumentar, por ejemplo, a las enzimas que participan en la glucogenólisis, o sea, la glucógeno-fosforilasa. O sea, no la activa, pero la forma. Entonces, cuando hay glucógeno-fosforilasa, luego va a venir la adrenalina o el glucagón, activa la glucógeno-fosforilasa y el glucógeno se degrada y libera glucosa. O a las enzimas de la gluconeogénesis puede formarlas, ¿no? Para que las hormonas como la adrenalina, activando estas enzimas, favorezcan la hiperglicemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son algunos efectos también de los glucocorticoides. Formar enzimas que van a ser activadas por otros moduladores, otras hormonas. Entonces son las funciones moleculares de los glucocorticoides. Esto lo vimos cuando hablamos de fármacos antiinflamatorios. Entonces acá podemos ver que se forma, como ven ustedes, acá está el glucocorticoide, se une a su receptor, que sería la parte anaranjada, se forma un monómero, el monómero ingresa al núcleo, pero para actuar tiene que actuar como dímero, como homodímero, ¿no? O sea, dos parejas. Interactúa con un segmento de ADN que se llama el elemento de respuesta y se produce la transcripción y se forma ARN. El ARN puede servir para formar proteínas antiinflamatorias, lo acabamos de decir, como la lipocortina, ¿no? También puede servir para formar receptores beta 2 o para formar enzimas. Esa es la parte transcripcional. Pero este homodímero, estas dos parejas, ¿no?, de glucocorticoide con su receptor, pueden también servir para bloquear la transcripción de mediadores inflamatorios. Perdón, un segundo, tengo que contestar. Decíamos que esto ya lo hemos visto y que corresponde justamente a una inhibición de la transcripción. Por eso también se llama represión, pues. O sea, el homodímero puede bloquear la transcripción, ¿no?, mediada por otros factores de transcripción como el NFKB, que depende del factor de necrosis tumoral o de interleucina 1, bueno, bloquea la transcripción de proteínas inflamatorias, por ejemplo, la fosfolipasa 2 o la ciclooxigenasa que forma prostaglandinas, ¿no? O las moléculas de adhesión o algunas metaloproteasas, ¿no? O otras citocinas, todo eso puede ser bloqueado por el corticoide. Pero eso ya lo vimos en la parte antiinflamatoria, del efecto antiinflamatorio. Solamente estamos en un pequeño recuerdo. Entonces, acá vemos un poquito más detallado las acciones metabólicas de los glucocorticoides, ¿no? Favorecen el catabolismo proteico, liberando aminoácidos que van al hepatocito, y por gluconeogénesis, los glucocorticoides sintetizan, aumentan la síntesis de enzimas de la gluconeogénesis, el aminoácido se convierte en glucosa y la glucosa pasa a la sangre, ¿no? Entonces, ese es un efecto del glucocorticoide. Por otro lado, tienen acciones opuestas a la insulina, se oponen a la acción de la insulina, o sea, reducen la entrada de glucosa a los tejidos, mantienen la glucosa en sangre. ¿Y para qué hacen esto? Porque la glucosa es la principal fuente de energía, como sabemos. Entonces, mientras está de día y de mañana, como ahorita, y se supone todavía estamos más o menos activos y despiertos, la glucosa nos ayuda a mantenernos así, pues, despiertos y activos, ¿no? Para hacer nuestras labores cotidianas. Entonces, para eso es que se produce el papel hiperglicemiante del glucocorticoide. Para eso produce aumento en los niveles de glucosa sanguínea, oponiéndose a la acción de la insulina, que vamos a revisar en la parte final. Entonces, si se opone a la acción de la insulina, reduce la formación de glucógeno.
¿no? Reduce la formación de glucógeno, en todo caso facilita su degradación, porque es un antagonista de las acciones de la insulina. Una lista de los efectos biológicos brevemente: aumento de la gluconeogénesis por escrito, ¿no? Por escrito, como para corroborarlo. Disminuye la síntesis y aumenta el catabolismo de las proteínas. El uso de corticoides a largo plazo hace que la masa muscular se pierda, hay una atrofia de los músculos y de un poco del tejido subcutáneo. Aumenta la lipólisis, ¿no? Entonces, recuerden, insistimos en que esto no lo hace directamente, sino aumenta la lipasa sensible a hormonas. Viene la adrenalina, aumenta la lipasa y se produce lipólisis. Inhibe la función de los linfocitos T y favorece su degradación, su destrucción de los linfocitos, ¿no? Su apoptosis, eso se llama efecto citopático, que es importante porque el corticoide, la prednisona, ¿no? La dexametasona se usan para la leucemia. Entonces, cuando una persona tiene demasiados linfocitos en su sangre, se puede se trata junto con otros medicamentos, se administran glucocorticoides, ¿ya? Para matar un poco al exceso de linfocitos inmaduros. Evita que las células inflamatorias vayan a los sitios donde está justamente produciéndose este fenómeno. Entonces, eso lo hacen inhibiendo la síntesis de quimoquinas, ¿no? Las quimoquinas son las que atraen, ¿no? Acá justamente nos dicen, miren, suprimen interleuquinas, linfoquinas, prostaglandinas. Lamentablemente también disminuyen un poco la liberación o la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas, entonces alteran un poco la producción de LH, FSH. Entonces el tratamiento por tiempo prolongado puede alterar la ovulación en la mujer y el crecimiento tanto en hombre como en mujer, porque va a disminuir la secreción de la hormona del crecimiento, ¿no? Y algunos pueden actuar como si fueran la aldosterona, es decir, reteniendo un poco de sodio. Ya eso de aldosterona lo comentamos un poco con la espironolactona en diuréticos ayer, ¿no? Bueno, acá está la clasificación, son nombres, digamos, múltiples, pero vamos a recordar algunos de ellos que se usan con más frecuencia. Hidrocortisona, ¿no? Se inyecta, pero también viene en pomadas, en crema, en pomadas para aplicar en la piel cuando hay alergias ahí importantes, hidrocortisona. Tenemos prednisona, que es oral y que se usa mucho en tabletas, en jarabes, ¿no? Porque tiene una duración de acción de más o menos 24 horas. Entonces se toma una vez al día, por la mañana. ¿Por qué lo tomamos por la mañana? ¿Por qué lo tomamos por la noche? Porque en la mañana es más elevada la secreción endógena de cortisol. O sea, los corticoides en general deben administrarse por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Es que normalmente nosotros producimos más cortisol, o sea, para que se parezca a lo que sucede normalmente. Y tenemos dentro de las inyecciones dexametasona, aunque también puede haber dexa y beta que son potentes en cremas, ¿no? En cremas. Después, en aerosol, estos son los que se inhalan, los asmáticos, ¿no? Beclometasona, fluticasona, budesonida. Entonces, hay diferentes tipos, hay nombres que no hemos mencionado, pero los más utilizados son justamente la hidrocortisona en inyección, la dexametasona, muy potente, y la betametasona en tabletas, en jarabes, en inyección, en pomadas. La prednisona, que es de uso diario generalmente, y los inhalatorios como la beclometasona. Es importante recordar que la potencia de los glucocorticoides, ¿no? Es diferente. La hidrocortisona tiene una potencia equivalente a la unidad, ¿ya? Equivalente a la unidad, al número 1. La prednisona tiene 4 veces más potencia que la hidrocortisona, ¿ya? Entonces su efecto es mayor, es 4 veces más potente que la hidrocortisona. La dexametasona es 30 veces más potente que la hidrocortisona y la beta 35 veces. Entonces hay una potencia variable, digamos. Hay corticoides que son menos potentes y se tiene que usar una dosis mayor, y hay corticoides que son menos potentes y se usan dosis más chiquitas, ¿no? Entonces, esa es una diferencia entre los glucocorticoides. Dentro de los corticoides tópicos, una mención que siempre es importante recordar, ¿no? Tener presente, es que la piel no es igual de gruesa en todas las partes del cuerpo, ¿no? En las mucosas, como de los labios, ¿no? En los párpados, en la cara, ¿no? En los genitales la mucosa es más delgada. En cambio, en los codos, las rodillas, pues, las plantas de los pies, la mucosa es más gruesa, la piel es más gruesa.
Entonces, donde la piel es más delgada, hay que usar corticoides de baja potencia, como por ejemplo hidrocortisona, bien a bajas concentraciones. Mientras que en las zonas donde la piel es más gruesa, se puede usar corticoide de potencia más alta. Uno de los corticoides tópicos de potencia más alta es el clobetasol. El clobetasol, ¿ya? Pero hay que tener cuidado no usarlo tampoco demasiado tiempo, porque es muy potente. ¿Ya? Entonces, eso es una cuestión respecto a los corticoides tópicos. ¿Cuándo se usan corticoides? Bueno, hay que determinar cuán grave es la enfermedad. Se usan, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, se usan en el tratamiento de la artritis reumatoide, que son enfermedades autoinmunes, se usan en la tuberculosis meningia para reducir la inflamación, se usan en el asma bronquial para reducir también los procesos inflamatorios asmáticos. Entonces, dependen de la severidad de la enfermedad y que no haya otro medicamento. ¿Por qué razón? Porque disminuyen la inmunidad. Al disminuir la inmunidad, entonces podemos tener infecciones graves si nosotros usamos corticoides así, digamos, sin control. Y tienen varios efectos adversos, pues reduciendo la mineralización del hueso, retrasando el crecimiento, como hemos visto en los niños, porque disminuye la hormona de crecimiento. Lo segundo es, hay que ver qué corticoide se va a utilizar, ¿no? Hay que usar el de más baja potencia y no por mucho tiempo y ver que el paciente no tenga otras enfermedades que puedan agravarse con el uso de corticoides. Por ejemplo, los diabéticos, si das corticoide a un diabético, más hiperglicemia, pues peor. Si la persona no tiene sus huesos sanos, si es un anciano ya o una mujer que ya dejó de menstruar, se va a producir una fragilidad, una osteoporosis. Como aumentan los receptores alfa y beta, va a agravar la hipertensión arterial, ¿no? En la tuberculosis que no sea meningia no se da, porque puede alterar la respuesta. Se da en la meningitis tuberculosa porque es un cuadro grave, si no se muere la persona, ¿no? Y así. Bien, estos son los efectos Doctor, secundarios. disculpe. Sí, dígame, doctor. Entonces, entonces, em, como mencionó en el caso de los pacientes, por ejemplo, con cáncer, que están ya llevando un tratamiento y como, bueno, en ellos también es usual a veces usar a veces los corticoides, ¿sería una causa de la baja de defensa de estos pacientes? Claro, la inmunidad va a disminuir, pero el problema está en que la leucemia tiene células malignas que hay que destruir y se destruyen con los corticoides. Claro. ¿Y ¿Ya? en los otros tipos de cánceres? No, no, Ah, menos uso, otros medicamentos. Perdón un segundo. claro.
Bien, decíamos entonces que eh, a la pregunta un poco de su compañero también respondiendo que los glucocorticoides como prednisona, dexametasona, pueden tener utilidad en el tratamiento de las leucemias, de los linfomas, pero específicamente en estas enfermedades, no en cualquier cáncer, ¿no? Porque justamente disminuyen la inmunidad. Entonces, aquellas neoplasias de las hematológicas, digamos, leucemia, linfoma, mieloma, pueden ser beneficiadas del uso de corticoides, que destruyen a los linfocitos o a las células plasmáticas, pero no otras neoplasias donde la quimioterapia, que vamos a revisar en su momento, es específica de estos casos. Miren los efectos secundarios, ¿no? Múltiples efectos secundarios. Por eso es que se consideran un arma de doble filo, se dice, ¿no? Es decir, pueden producir beneficios importantes por su efecto antiinflamatorio potente, pero también pueden producir muchos efectos adversos que pueden poner en peligro inclusive la vida del paciente, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, como ustedes pueden ver, inmunosupresión, activar infecciones latentes. Si una persona usa corticoides y tiene tuberculosis que no está activa, sino que el Mycobacterium está ahí como dormido en su pulmón, puede convertirse en una infección activa. Puede agravar la diabetes, puede producir hemorragia digestiva, la osteoporosis que dijimos, aumentar la presión arterial en la piel. Ya dijimos, miramos la diapositiva hace un momento, que no se deben usar corticoides de mucha potencia, eso es importante, porque a veces nos vamos a las farmacias y pedimos que nos den una pomada porque tenemos ahí una alergia en la piel. Y nos dan dexametasona o betametasona que son de alta potencia y que pueden hacer que la piel se atrofie, que se ponga roja, que comiencen a salirle pelitos a la piel, ¿no? Una hipertricosis se llama eso, ¿no? Que se produzcan hemorragias locales, puntitos rojos o morados que se llaman petequias. Inclusive el acné, hay un acné que es producido por corticoides. Entonces no es cuestión de aplicarse cualquier cosa a la piel, ¿no? Hay que evaluar si realmente es una alergia, si justifica el corticoide y usar uno de baja potencia, sobre todo en la cara, en las regiones donde la piel es más delgada. Puede alterar un poco el aprendizaje, la conducta. El uso prolongado también es otra cosa, ¿no? Las gotas para los ojos. Hay mucha gente que tiene conjuntivitis y va a la farmacia y se compra unas gotas. ¿Qué tienen? Dexametasona también generalmente, ¿no? El problema no es que el corticoide sea malo, el problema es cómo se usa y cuánto se usa y si es necesario realmente usarlo o no, ¿no? Si es una conjuntivitis, si es una infección bacteriana, puede ser suficiente con un ungüento, una pomada oftálmica que tenga antibiótico. ¿Para qué usar corticoide? Entonces son cosas de ese tipo, ¿no? O sea, el medicamento no es malo, lo malo es cómo se usa, ¿no? Entonces, puede producir cataratas, ¿no? Opacidad del cristalino, el Doctor Javier, glaucoma, en fin. Sí, dígame Luis, dígame. doctor Javier, en una oportunidad un familiar estuvo un poquito delicado de salud con respecto a los bronquios y el médico le recetó Lincozin de 600 con dexametasona, pero generó a las pocas horas manera de hipo y volvió a ir al médico y le dijo que ya no se ponga ya la segunda dosis porque le había recetado 3 días seguidos el Lincozin de 600 durante 3 días combinado con dexametasona. Y yo veo en el cuadrito que tiene una potencia de 30. Entonces posiblemente eso haya generado en las pocas horas hipo, un exceso de hipo que no paraba. Porque él hasta antes solamente tenía su problema bronquial, pero más no el hipo. El hipo parece que surgió bien del Lincozin o bien de la dexametasona. Bueno, lo que yo pienso, digamos, de una forma todavía después, bueno, ahora que ya lo estoy escuchando en la clase, un poquito más claro, los Claro, efectos que genera. sí, sí, Luis, sino de que en realidad O que el se hipo, dio que pasó. a ver, el hipo es un espasmo del músculo diafragma, ¿no? Un espasmo involuntario. Entonces, a veces eso está relacionado más con lo que es el lincocin que usted dice. El lincocin es lincomicina. Lincomicina ya casi no usamos, además, la lincomicina es una familia de antibióticos que vamos a ver en los dos últimos días que tenemos estas reuniones, ¿no? O sea, jueves y viernes, vamos a hablar solo antimicrobianos. Y ahí vamos a recordar algunas cosas de la lincomicina, sobre todo la clindamicina, que es lo que sí usamos. ¿Qué pasa? Que estos antibióticos pueden afectar el funcionamiento del músculo esquelético.
Está comprobado que pueden producir parálisis de la musculatura esquelética. Entonces, el uso del lincozin puede haber sido el que generó el problema del hipo, más que el corticoide. El corticoide no tiene un efecto directo ahí, ¿no? Entonces, igual se podría discutir qué tan conveniente era usar dexametasona con lincozin, ¿no? Eso es una práctica un poco irracional. O sea, si hay un problema de bronquitis, es como si hay igual un caso de asma, generalmente se administra hidrocortisona, prednisona, o sea, corticoides que no sean de potencia muy alta ni duren mucho tiempo. Entonces, lamentablemente, en las farmacias te venden la dexametasona o te dan la dexametasona porque es más potente y buscan una respuesta más rápida y más intensa, sin darse cuenta de que el efecto puede ser más potente de lo que se necesita o puede durar mucho tiempo y uno no necesita que dure tanto tiempo. Acá Yair pone, en caso de un amigo tiene dermatitis de contacto, le diagnosticaron, le recetaron, supongo, betametasona. Sería un poco grave, ¿verdad? Dicen, ¿se puede usar 2 corticoides? Bueno, a ver, la dermatitis atópica, ¿no? Que es, generalmente es lo que se refiere su compañero, probablemente una relacionada, contacto quiere decir que pues alguna sustancia ha entrado en relación con la piel y ha producido una reacción alérgica. Si la piel es de zonas, insisto, si la piel es de zonas donde es más gruesa, quizá pues la palma de las manos, en fin, ajá, y la palma y su compañero, entonces sí se puede aplicar un corticoide de alta potencia como la betametasona. Lo importante es no usarlo demasiado tiempo. Ahora, ¿se puede usar 2 corticoides? No, generalmente no se usan 2, se usa uno y de alta potencia. Si no hay respuesta adecuada, se puede usar otro grupo de medicamentos. Se llaman los fármacos con efecto inmunosupresor, que no son corticoides. Dentro de ellos están el tacrolimus, que lo vamos a comentar capaz en otro momento, que no es como el corticoide, es otro grupo de fármacos que disminuyen también las células, la transcripción, la proliferación celular sobre todo, y es una alternativa para la dermatitis atópica, ¿ya? Pero eso es un tema, digamos, específico que quizá podemos ver colateralmente en otro momento, ¿ya? Pero la idea sería esa. Si es la palma, sí se puede usar betametasona. ¿Se puede usar 2 corticoides? No, no es lo habitual, no se justifica el uso de los corticoides, basta uno, ¿no? ¿Cuándo puede ser que se use 2 corticoides? Por ejemplo, una crisis asmática severa. A veces ahí se da corticoide a la vena y también se hace inhalar para tratar de potenciar el efecto, ¿no? Pero lo habitual es usar uno solo, ¿no? Lo habitual es usar un solo corticoide. A ver, vamos Pero a doctor, avanzar. Sí. pero en este caso, como lo menciona usted, por vías distintas, ¿no? Para que el efecto Dependiendo de la severidad, amigo. ¿Qué pasa? Que en un asma bronquial, el broncoespasmo te puede matar. Entonces, te pueden dar a la vena para tratar de que el efecto sea rápido y al mismo tiempo ayudar un poco para que llegue al sitio de acción que es el bronquio, aplicándolo de manera inhalada. Pero en piel normalmente se da uno solo, ¿no? Para problemas de piel se da uno solo, ¿no? Generalmente es así, ¿ya? Bien, acá algunas indicaciones de los corticoides, la insuficiencia suprarrenal, ah, cuando hay hiperplasia suprarrenal congénita donde no se producen glucocorticoides, que sería como si fuera una insuficiencia, el asma, la picadura de los insectos, las ronchas que producen comezón, la rinitis alérgica, se aplica corticoides nasales, la reacción de anafilaxia o de alergia severa también, todas son alergias, el lupus, la artritis reumatoide, son enfermedades autoinmunes, las leucemias, como dijimos, los linfomas, ¿no? No otros tipos de cáncer, ¿eh? Acá no dice otros tipos, usted busca, no encuentran otro cáncer más, solo leucemias y linfomas. Después la colitis, que es también inflamatoria, la hepatitis, inflamatoria, autoinmune, ¿no? Los traumatismos, ¿no? Las infecciones bacterianas graves del sistema nervioso, sean bacterias o micobacterium tuberculoso, para reducir la inflamación, a pesar de que, repito, a pesar de que son inmunosupresores, como la enfermedad puede matarlo a la persona, se usa, se corre el riesgo y se usa. Pero acá la pregunta sería muy clara. Si yo tengo una meningitis bacteriana y me van a dar corticoides, mis defensas van a disminuir. Entonces la bacteria me va a matar más rápido, pues no, porque me van a disminuir mis defensas. Estás usando antibióticos potentes, o sea, no te dan solo corticoide, te están dando antibióticos o antituberculosos, ¿no? Se empieza dando el medicamento y se agrega el corticoide. Entonces, ¿cuál es la idea?
que la inflamación no sea muy severa, disminuir la inflamación de los tejidos para que no se dañe tu cerebro y quede después paralítico o con retardo mental o como en estado vegetativo te mueres. Entonces, como las consecuencias son graves, se dan los antibióticos junto con el corticoide, ¿ya? Porque si no, pues no se podría usar corticoide. Porque por lógica, repito, uno diría, si yo tengo una infección y me van a dar corticoide y me bajan mis defensas, la bacteria me va a matar más rápido, ¿no? Pero está con antibióticos potentes al mismo tiempo, ¿ya? Para los niños que van a nacer antes de tiempo, para que formen sustancia tensoactiva, se le coloca corticoides a la madre, ¿no? En el síndrome nefrótico, donde hay pérdida de proteínas, y en varias enfermedades dermatológicas, como la dermatitis atópica, alérgica, algo como le dijo su compañero de contacto relacionado con una alergia, también se usan corticoides. Son las indicaciones. Vamos a pasar ahora a farmacología reproductiva, ¿ya? Y luego terminar reproductiva antes de hacer lo relacionado con antidiabéticos, o sea, lo que tiene que ver con insulina y eso, hacemos un paréntesis, ¿ya? Para no cansarnos. Entonces, primero vamos a hacer lo que es reproductor. Esto nos muestra la vía de síntesis de los estrógenos, ¿no? En realidad, empieza todo en el colesterol, como sabemos, ¿no? Se forman algunos metabolitos relacionados con la progesterona, como la hidroxiprogesterona o la hidroxipregnenolona, y luego decíamos, perdón, que estos metabolitos de la progesterona por enzimas oxidativas, acá viene que son citocromos, ¿eh? Se convierten en dehidroepiandrosterona, androstendiona, testosterona. O sea, primero se forman hormonas masculinas, porque todos estos son hormonas masculinas. Dehidroepiandrosterona, androstendiona, testosterona son hormonas masculinas. Y luego la acción de la aromatasa, esta es una enzima clave, forma los estrógenos, ¿no? Forma la estrona, forma el estradiol, y el metabolismo, la destrucción de los estrógenos puede producir en última instancia estriol, ¿no? Aparte de sustancias metiladas, el estriol. Entonces, primero tenemos el colesterol, luego tenemos hormonas masculinas y la aromatasa es una enzima que hay en el ovario de la mujer, particularmente importante ahí, forma los estrógenos, ¿no? La actividad de aromatasa. Bueno, a ver, entonces tenemos nosotros acá, por ejemplo, justamente que hay mujer premenopáusica y posmenopáusica. La premenopáusica, justamente en sus ovarios, tiene grandes cantidades de aromatasa. Acá la flechita amarilla, ojo que estamos viendo acá, dice que hay actividad de aromatasa. De manera que esa aromatasa forma pues el estradiol en la mujer premenopáusica. En la mujer posmenopáusica ya los ovarios no funcionan. Entonces queda algo de actividad aromatasa en el tejido adiposo y en el músculo. Y se produce estradiol, pero en cantidades ya muy pequeñas, ¿no? Las cantidades eh, grandes se producen en la mujer que está en edad fértil, ¿no? Que está es premenopáusica. La mama también hay actividad de aromatasa, también se puede sintetizar algo de estradiol y un poquito en el hueso, ¿no? Esto ayuda, por ejemplo, a que el hueso se mantenga pues fuerte, ¿no? El hecho de que el estradiol ayuda a lo que es la remodelación ósea, la osificación. ¿Y dónde se destruyen los estrógenos? En el hígado. Esto tiene implicancias, ¿no? Si un hombre y mujer producimos estrógenos, claro, la mujer es mucho más, pero el hombre también produce algo de estrógenos. Cuando el hígado está destruido por una cirrosis, por ejemplo, alcohólica a veces, y ya no funciona el hígado, entonces, ¿qué va a suceder? Los estrógenos no se van a destruir, no se van a metabolizar, se comienzan a acumular. Y tanto hombres como mujeres pueden tener signos de aumento de los estrógenos, de estrogenización, ¿no? Entonces, en las mujeres un poco la piel cambia su estructura, se produce una coloración más rojiza dentro de los cambios que se pueden ver en las mujeres. Y en los varones se pueden producir pues signos de feminización, ¿ya? Son cambios que pueden corresponder justamente a la presencia de exceso de estrógenos. Y repito, como se destruyen en el hígado, en un paciente que tiene mal su hígado, pues los estrógenos van a acumularse y pueden feminizar al varón o generar algunos efectos también parecidos en las mujeres. Este es el mecanismo de acción de los estrógenos. Como ven ustedes, es similar
al de los glucocorticoides, al del cortisol, porque son hormonas esteroideas, pues. El cortisol también viene, o los corticoides también vienen del colesterol, ¿no? Los estrógenos también provienen del colesterol, entonces son hormonas esteroideas. Bueno, el estrógeno ingresa a la célula y en el citoplasma se une a su receptor, ¿no? Ahí está unido, y esto es un monómero que se transloca al núcleo, acá dice núcleo, y en el núcleo actúa en pareja, ¿no? Dos parejas. El receptor se une al elemento de respuesta a estrógenos, que es un segmento de ADN, y activa los procesos de transcripción. Ese es el mecanismo de acción de los estrógenos. Acá también lo podemos ver. Es una figura diferente, pero el proceso es el mismo. Esto de acá sería el elemento de respuesta, ¿no? Esta secuencia de bases nitrogenadas sería el elemento de respuesta a los estrógenos. Entonces, el estradiol, es esta bolita, de círculo verde. El estrógeno, el estradiol, se une a su receptor, ¿no? Estas estructuras alargadas son los receptores. Acá está el homodímero, está uniéndose el receptor al ADN, al elemento de respuesta. Ahora, ¿qué notamos además aquí? Acá también hay algunos nombres adicionales, ACBP, hay otras cosas más. Bueno, notamos que se necesita un coactivador, esta es una proteína, un coactivador. ¿Para qué? Para que se produzca el desenrollamiento del ADN y se pueda producir la transcripción, ¿no? Ese desenrollamiento del ADN depende de unas enzimas, ustedes recordarán por biología, que se llaman histonas acetiltransferasas. O sea, luego de unirse a su elemento de respuesta, no es suficiente con que estén los estrógenos y el receptor, sino de que se requiere un coactivador para que active a la enzima que desenrolla al ADN y se pueda transcribir. En el lado derecho vemos que no está actuando el estradiol, sino un antagonista. Este antagonista se llama tamoxifeno. El tamoxifeno se usa para el cáncer de mama, ¿ya? El tamoxifeno es uno de los fármacos que se usa para el cáncer de mama. O sea, es un antagonista de los estrógenos. ¿Qué vemos que sucede? Que se une al receptor de los estrógenos y no lo deja que se una ahí el estradiol. Por eso es un antagonista, ¿no? Se une al mismo receptor, pero ya no pueden unirse los estrógenos si no se une él. Y en lugar de captar a un coactivador, capta un correpresor. Esto se llama coactivador, este de acá, y este es correpresor. O sea, en lugar de favorecer la transcripción, bloquea la transcripción, activa unas histonas desacetilasas, ¿no? Que mantienen enrollado al ADN. Aquí el ADN, miren cómo está separado. ¿Ve? Acá las histonas se separan y el ADN se desenrolla. Acá las histonas permanecen unidas y el ADN permanece enrollado. Entonces no hay transcripción. Entonces, esto nos da una idea de cómo actúan los estrógenos y también de que hay agonistas y antagonistas. ¿Ya? Agonistas y antagonistas. Algunos efectos de los estrógenos que vamos a pasar un poco rápido porque ustedes los han revisado en fisiología, ¿no? Lo que es el desarrollo, pues, de las células y tejidos, un efecto trófico, o sea, proliferación de células y tejidos, que se evidencia en el momento de la pubertad, que se comienzan a producir. Aumenta entonces el tamaño y comienzan a madurar el útero, las trompas, los ovarios, la vagina, ¿no? Por ejemplo, la vagina en una niña tiene epitelio cúbico. Una niña no puede tener relaciones sexuales, no solamente por cuestiones, digamos, de edad o fisiológicas, sino porque una niña tiene un epitelio cúbico que se rasga, se lesiona con las relaciones sexuales. Por eso los abusos en niños pues son crímenes severos, además de múltiples formas de calificarlo, ¿no? Mientras que una mujer que ya está menstruando tiene un epitelio poliestratificado. Entonces la vagina tiene características diferentes que acá sí permiten las relaciones y acá no, pues. Es parte entonces del efecto de los estrógenos. Igual aumentar la excitabilidad del útero, que el útero se pueda contraer, que es importante, por ejemplo, no para los cólicos menstruales, sino para el momento del parto, ¿no? Y que las mamas también desarrollen sus conductos y se deposite la grasa y aumenten de tamaño, ¿no? Después hay caracteres sexuales secundarios que también conocemos, como depósito de grasa en los sitios correspondientes de la mujer, lo que le da su silueta propia, los hombros más estrechos, la cadera más ancha, la piel más suave, menos acné,
En realidad el acné tiene que ver más con la testosterona. Entonces, los hombres tienen más testosterona, por eso los hombres tienen más acné. Pero como en la mujer también hay un poco de testosterona, aquellas mujeres que producen un poquito más de testosterona de lo normal, también sufren de acné. Es un problema relacionado con la testosterona. El tipo de voz, el tipo de distribución del vello e incluso efectos sobre la libido, o sea, sobre el apetito sexual. Ahora bien, los estrógenos, su receptor principal es el de tipo alfa, ¿no? Acá dice receptor estrogénico alfa, alfa, alfa. Acá hay una glucoproteína que puede ayudar, pero en general el receptor es de tipo alfa. Y tiene un efecto importante a nivel del tejido óseo, pues a nivel de la masa ósea, del hueso, ¿no? Los estrógenos aumentan la formación de hueso y disminuyen la resorción. La resorción quiere decir la destrucción del hueso. ¿Cómo hacen eso los estrógenos? Bueno, aquí a nivel de los osteocitos disminuye la esclerostina. Esclero viene de esclerosis, digamos, de envejecimiento, o sea, mantienen un poco la funcionalidad del osteocito. En el osteoclasto, que es el que destruye el hueso, ustedes recordarán, entonces activan proteínas que favorecen la apoptosis. O sea, que el osteoclasto pues muera, ¿no? Muerte celular programada, pero igual se muere. Entonces, para que no haya tanta destrucción del hueso. Y los estrógenos aumentan, ¿no? En este caso, la osteoprotegerina, que es una proteína que protege, como dice su nombre, ¿no? Osteoprotegerina, protejo al hueso, osteoprotegerina, y disminuyen la apoptosis. O sea, el osteoblasto se mantiene vivo y protegido, mientras que el osteoclasto se muere, ¿no? Además de algunas acciones también en los macrófagos, los linfocitos, ¿no? Para reducir las respuestas inflamatorias, sobre todo. Entonces, el hueso, la masa ósea se mantiene, ¿no? Se forma más hueso y se destruye menos. Esos son los efectos de los estrógenos en el hueso. Eso se llama entonces remodelación ósea. Tiene que ver con la osteoprotegerina, que está por acá, y algunos otros mediadores que son neutralizados, como el factor necrosis tumoral. No debe funcionar bien, debe estar bajo, acá está bien, TNF bajo, para que el hueso no tenga problemas. Mejoran la tolerancia a la glucosa, o sea, previenen un poco la diabetes. Producen factor de coagulación 7 para que la mujer no tenga hemorragias en el momento del parto. Modulan el sistema nervioso, dan un buen estado anímico, desarrollan el hueso. Lamentablemente, los estrógenos hacen de que la epífisis en las mujeres se fusione antes, ¿no? El cartílago de crecimiento desaparezca antes. Entonces, las mujeres dejan de crecer antes que los hombres, ¿no? Las mujeres crecen, se dice, hasta los 15 y los hombres hasta los 18. Bueno, es una forma de decirlo, pero tiene que ver el estrógeno con esta fusión temprana de la epífisis, ¿no? De la epífisis. Hay dos grupos de fármacos, ¿no? Importantes que queremos mencionar. Son los llamados, primero los moduladores selectivos de receptor estrogénico y luego los anticonceptivos orales. Esos son los dos grupos de fármacos que queremos tocar un poquito más, ¿ya? Los moduladores selectivos de receptor estrogénico son fármacos que tienen un comportamiento dual, ¿ya? Tienen un comportamiento doble, ¿ya? Se comportan en algunos tejidos como antagonistas y en otros como agonistas. Y eso, ¿qué beneficio tiene, no? Que en el cáncer, estos moduladores, en el cáncer de mama, estos moduladores actúan como antagonistas. O sea, llegan a la mama, compiten con el estrógeno, bloquean al estrógeno y hacen de que se produzca apoptosis y muerte de las células cancerígenas, de las células neoplásicas. Pero este mismo que actúa como antagonista en la mama, en el hueso actúa como agonista. O sea, favorece la síntesis de proteínas para que el hueso se mantenga normal. ¿Cuáles son los más representativos? ¿No? ¿Cuáles son los más representativos? Son el tamoxifeno, que es uno de los más usados, y el raloxifeno. Hay más, como ven, ¿no? Toremifeno, ormeloxifeno, clomifeno, también feno todos al final, ¿no? Son moduladores selectivos del receptor estrogénico. Entonces tienen efectos beneficiosos en el hueso y en el hígado y tienen efectos nocivos en el cáncer de mama. ¿Ya? Tienen comportamiento doble. O sea, un mismo medicamento actúa de formas diferentes dependiendo del tejido. En esta figura podemos ver un poco lo que estamos diciendo también.
Modulador selectivo receptor estrogénico, tamoxifeno, raloxifeno, como lo podemos ver acá, tiene algunas acciones interesantes. Por ejemplo, puede reducir el cáncer de mama, ¿no? O sea, bloquear el desarrollo de las células cancerígenas. Puede también reducir el cáncer endometrial, sobre todo el raloxifeno. Pero en otros tejidos, por ejemplo, puede producir un incremento del rubor, ¿no? Del rubor de la cara, puede hacer que incrementen los derrames cerebrales, el cáncer endometrial puede aumentar, igual que la trombosis en las venas. Entonces, tienen beneficios y tienen efectos adversos como todo medicamento. Pero la idea es que estos moduladores se han diseñado pensando en que actúen contra el cáncer de mama, ¿no? Destruyendo el cáncer de mama y en otros tejidos sí mantengan sus efectos más o menos normales, ¿ya? Esa es la idea de los moduladores. ¿Y qué otro tipo de fármacos se usan? Se usan estrógenos como terapia de reemplazo hormonal. O sea, a las personas que tienen cáncer se les da tamoxifeno. Pero hay personas, hay mujeres, digamos una mujer joven, quizá como las que están escuchando ahorita, que de repente le dio cáncer de ovario y tuvieron que sacarle sus ovarios y su útero y todo por el cáncer. Para que siga viviendo, pues no, hay que sacarle los ovarios. Entonces, esa mujer joven se quedó sin ovarios. Si no tiene ovarios, no tiene estrógeno, no produce estrógeno, no hay cómo produzca estrógeno. Entonces va a tener una serie de cambios que van a ser inadecuados. A esa mujer no se le da esto de acá, no se le da un modulador tamoxifeno, ese es para las que tienen cáncer de mama. Se le da terapia de reemplazo hormonal, o sea, se le da estrógenos sintéticos, digamos. Hay estrógenos conjugados, en fin. Y con esos estrógenos, pues, disminuye el rubor, disminuye el cáncer de colon, disminuye el cáncer endometrial, hay menos riesgo de osteoporosis, ¿no? Pero también hay algunos efectos adversos. Pero es necesario porque la mujer se ha quedado pues sin ovarios, ¿no? Se ha quedado sin sus ovarios y hay que reemplazar esa producción de estrógenos con medicamentos sintéticos, ¿ya? Entonces más o menos eso sería la idea. La progesterona, por su parte, actúa igual que los estrógenos. Miren, acá está la progesterona, son estos rectangulitos. Está llegando y se une a su receptor de progesterona. Actúan en pareja, ya esto quedó muy claro, actúan como homodímero y se unen a un segmento de ADN que se llama elemento de respuesta a la progesterona. Y junto con coactivadores producen transcripción. Pero si hay correpresores, no producen transcripción, se bloquea la transcripción. ¿Sí? Entonces, la transcripción depende de que participen coactivadores. Lo mismo acá, transcripción con coactivadores, no transcripción con correpresores. Efectos de la progesterona, ¿no? Desarrollo mamario, sobre todo ya no de los conductos, sino de los lóbulos, donde se va a formar la leche. En el útero es un efecto de reposo. Hacen de que la actividad eléctrica del útero disminuya. Entonces, normalmente la progesterona protege contra el aborto. Cuando una mujer queda embarazada, para evitar que aborte, lo que actúa es la progesterona. Vamos a ver, acá tenemos algunas preguntas, vamos a tratar de ver qué nos han puesto. A ver, dice acá, a una mujer que se le hizo histerectomía se le disminuyen los niveles de estrógeno que implican en la reabsorción ósea, posteriormente sufrió artritis, entonces se debe a eso. No, no necesariamente, ¿no? Si a una mujer se le sacó los ovarios cuando era joven o cuando todavía no era menopáusica, claro, van a hacer que los huesos se vuelvan más frágiles, pero la artritis es un proceso degenerativo articular, como dice su nombre. Si es artritis hay que ver la causa. Si es artritis reumatoide, no hay una relación directa con la extirpación de los ovarios. No depende de estrógeno la artritis reumatoide, ¿no? En todo caso, no la ocasiona la falta de estrógenos. Más bien los estrógenos podrían ayudar a producir un poco de artritis reumatoide. Es un fenómeno autoinmune, entonces no tiene que ver con eso. Pero ahorita no se le coxib. A ver, justamente por eso, pues jóvenes, la artritis no tiene que ver con los estrógenos directamente. ¿Por qué le recetan? Creo que Yair preguntó eso, Celecoxib, para el dolor, ¿no? Para el dolor, para la inflamación de las articulaciones, pero no tiene que ver con los estrógenos. Entonces, la artritis es una cosa y la osteoporosis es otra. La osteoporosis sí tiene que ver con los estrógenos. La artritis, que es una reacción inflamatoria articular, no tiene que ver con los estrógenos, ¿ya? Por lo menos no de manera directa, ¿ya?
Bien, a ver, entonces decíamos que la mujer que está embarazada tiene bastante progesterona justamente para que el útero permanezca quieto y no se vaya a perder el bebé, pues, ¿no? No vaya a abortar. Entonces, ese es un poco el efecto de la progesterona. Igual también hace que las trompas no se contraigan, no tengan peristaltismo, y más bien, tanto en el útero como en las trompas, aumentan la secreción de sustancias nutritivas para alimentar al embrión, al blastocisto, ¿no? Para alimentar al blastocisto que va a llegar ahí al útero, se va a implantar, pues se necesita sustancias nutritivas. También puede aumentar un poco la temperatura, eso es parte del método del ritmo, ¿no? Una mujer se controla todos los días al levantar, al despertarse, no al levantar, al despertarse la temperatura. El día que sube es porque ha ovulado, porque hay un pico de progesterona, o sea, un aumento de progesterona que, como ustedes saben, se relaciona con la ovulación. Entonces, son algunas características ahí, ¿no? Y en cuanto a los anticonceptivos hormonales, que era el otro punto que dijimos queríamos ver un poquito más también, bueno, creo que todos tenemos claro que los anticonceptivos hormonales son combinaciones, ¿no? De estrógenos y progesterona. No todos, porque hay la medroxiprogesterona, que es solo progesterona y se coloca en ampolla cada 3 meses, ¿no? Pero la mayoría que se toman por vía oral y algunos que se colocan inyectables también, ¿no? Mensualmente, son combinaciones de estrógenos y progesterona. Entonces, ¿qué hacen? Obviamente, los estrógenos principalmente inhiben la actividad de la hormona folículo estimulante, ¿no? Hay menos secreción de FSH y menos desarrollo del folículo maduro. Ya no va a haber folículos maduros, o por lo menos se va a reducir la formación del folículo. Mientras que la progesterona se encarga principalmente de inhibir la producción de LH. O sea, para que haya el pico de LH, el aumento máximo de LH, se necesita un pico primero, una elevación marcada de la progesterona. Entonces, cuando se toman estrógenos con progesterona, estas bajas concentraciones de progesterona evitan que se produzca un aumento brusco de la LH. Y si no hay aumento de LH, no hay liberación del óvulo. Y si no hay óvulo, pues ya no hay nada, ¿no? Ya no pasa nada. De todas maneras, también hay efectos complementarios. El moco cervical se vuelve espeso, ¿no? Es parte de los cambios que producen los anticonceptivos, no pueden penetrar los espermatozoides, se paraliza un poco la función tubárica, ya no es empujado el, lo que es el espermatozoide a fecundar al óvulo, y el endometrio también cambia. Entonces, si falla el moco, si falla la función tubárica, si a pesar de todo se produce la fecundación y hay un blastocisto que está yendo hacia el endometrio para implantarse, como el endometrio está modificado, ya el blastocisto no se puede implantar. Entonces también hay parte de la respuesta. Esta figura que vamos a ver ahora tiene varios aspectos que no vamos a leer todos porque nos tomaría mucho tiempo, pero acá están las acciones principales de la combinación de progestágenos y en estrógenos, ¿no? Generalmente el progestágeno es el levonorgestrel y el estrógeno el etinilestradiol. Acá está, miren, disminuyen la peristalsis de la trompa de falopio, engruesan el moco cervical, atrofian el endometrio, ¿no? El estrógeno, bueno, incrementa los factores de coagulación, pero esa es ya una consecuencia, digamos, que no queremos tener, y ambos inhiben FSH-LH, ¿no? Entonces, son algunas de las características de la metodología anticonceptiva. Se puede usar dispositivos intrauterinos que tienen levonorgestrel, y como saben, la progesterona, que es el levonorgestrel, pues hace que el moco cervical no sea delgado, no sea apto para que pueda ser penetrado por los espermatozoides, ¿no? Y el endometrio se adelgace, ¿no? Y se inhiba pues la síntesis de prostaglandinas, en fin, hay una serie de cambios que pueden producir. Aquí están las presentaciones, normalmente se usa etinilestradiol de baja concentración, como de 30, con levonorgestrel de 150. Es decir, las presentaciones más usadas de anticonceptivos orales, ¿no? También hay presentaciones con diferentes pastillas con diferente cantidad del medicamento, pero no se ha demostrado que sea mejor que las 21 pastillas. Estas son 21 pastillas que todas tienen la misma composición, ¿no? Se ha encontrado que eso es suficiente.
En cuanto al varón, ¿no? La hormona testosterona tiene que convertirse en 5-alfa reductasa, no en todos los tejidos, pero sí en varios de ellos, por ejemplo, en la próstata, en las vesículas seminales, en fin, para el desarrollo de la barba, en fin, tiene que convertirse en dihidrotestosterona para unirse a su receptor androgénico y producir las respuestas. Entonces, acá tenemos algunas acciones, pues justamente la testosterona. Como dihidrotestosterona, miren la próstata, como dijimos, ¿no? La barba, ¿no? Lo que tiene que ver con el escroto, la uretra, el pene, ¿no? Como testosterona sola, puede actuar en lo que es la función hepática, la formación de glóbulos rojos, la masa muscular, la grasa abdominal, ¿no? Entonces, nos fijamos también, claro, de que hay algunas acciones que las realizan los tres moduladores, ¿no? La testosterona sola, la dihidrotestosterona y un poco el estradiol, ¿no? Entonces, la conducta sexual, eso tiene una regulación más complicada. No todo es un efecto directo de la testosterona. Vamos a hacer un paréntesis, ya deben estar un poquito cansados, ¿ya? De unos 5 minutos para ver lo de ocitóxicos, citocolíticos, puntualmente, y terminamos con lo que corresponden a los antidiabéticos. Bien, continuamos, perdón. Entonces, en lo que es farmacología reproductiva, un tema también importante es el uso de ocitóxicos citocolíticos, ¿no? Ocitóxicos, como sabemos, son fármacos que actúan como la oxitocina y entonces aumentan las contracciones. Y tocolíticos son medicamentos que relajan el músculo uterino. Entonces, tienen funciones obviamente antagónicas, ¿no? Nosotros debemos tener en cuenta que al momento en que el bebé ya está a término, ya cumplió sus 40 semanas el niño, está maduro, ¿no? Entonces, en el bebé, acá podemos ver esta parte acá corresponde al bebé, se comienza a producir cortisol, el cual pasa hacia la placenta y en las membranas ovulares, ¿no? El corion, el amnios, e induce la formación de oxitocina placentaria, prostaglandinas, que también se producen en la placenta, y un poco de hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Para que estimule al eje y siga produciéndose más cortisol. Entonces, la idea es que cuando el bebé ya está a término, ya está maduro, su glándula suprarrenal produce cortisol, la cual se encarga de formar oxitocina y prostaglandinas a nivel de la placenta. También la corteza suprarrenal produce dihidroepiandrosterona en el bebé maduro, que pasa a la placenta y en la placenta se transforma en estriol, o sea, en estrógeno. Este estrógeno va a ir hacia el útero, ¿no? Hacia el miometrio, hacia el músculo uterino, y este estrógeno se va a encargar de formar receptores para las prostaglandinas, receptores para la oxitocina y uniones estrechas, ¿no? Uniones, ventanas de unión entre las células de músculo liso. Mientras que esta oxitocina y esta prostaglandina producidas en la placenta van a actuar en estos receptores y van a iniciar las contracciones uterinas. Entonces podemos ver claramente que desde el punto de vista de la fisiología o de la fisiopatología, si quieren ustedes, del inicio del parto, las contracciones se inician cuando el bebé está maduro y produce dos hormonas, cortisol de dihidroepiandrosterona. El cortisol va a estimular la síntesis de oxitocina y prostaglandinas en la placenta y la dihidroepiandrosterona de estrógenos. Los estrógenos se van al miometrio y producen receptores para las prostaglandinas y la oxitocina, además de comunicaciones estrechas entre las células. Mientras que la oxitocina y la prostaglandina producidas en la placenta, utilizando estos receptores, van a iniciar las contracciones uterinas. Por supuesto, sabemos que hay un reflejo que se llama reflejo de Ferguson, por el cual cuando la cabeza del bebé aprieta el cuello, manda un estímulo, ¿no? Que llega hasta el hipotálamo y hace que se libere oxitocina en la hipófisis posterior, ¿no? Y esto refuerza a la oxitocina que venía de la placenta, ¿no? Poco a poco esta oxitocina ya es la más importante, ¿no? Pero inicialmente las contracciones se producen gracias a la oxitocina placentaria. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con el inicio de la labor. Por otro lado, hemos dicho que la progesterona es responsable de mantenerlo quieto al útero. Cuando hay bastante progesterona,
se producen unas proteínas que se llaman las proteínas SEB, ¿no? SEB1, SEB2, que justamente reducen los receptores de oxitocina y disminuyen la conexina 43. ¿Y qué es la conexina 43? Es la proteína que forma las uniones GAP, que forman las comunicaciones entre las células. Entonces, la progesterona, mientras está alta, ocasiona que haya pocos receptores para oxitocina y poca conexina, pocas proteínas de unión. De tal manera que no hay contracciones uterinas, no hay labor, ¿no? Acá arriba, vamos a ver un momentito, ya, acá dice, no hay labor. Pero al momento de la labor de parto, la progesterona disminuye. Al disminuir la progesterona, ya hay pocas cantidades de las proteínas C. Entonces, ya no disminuyen los receptores de oxitocina, ya no está disminuida la conexina, más bien hay altos niveles de conexina, bastantes receptores y aumentan las contracciones y aparece la labor de parto. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos el papel de los estrógenos y la progesterona en la labor de parto. Y la madurez del bebé, ¿no? Cómo es la madurez del bebé que influencia en el inicio de las contracciones. Acá tenemos nosotros lo que corresponde a la conectividad. Cuando hay poca conexina 43, las células del miómetrio, del músculo uterino, están poco comunicadas. Cuando hay bastante conexina, las células están bastante comunicadas y por estas ventanas, por estas comunicaciones, por estas uniones GAP, ¿no? Van a pasar las prostaglandinas y el calcio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una célula del útero se activa, se excita y aumenta dentro de ella el calcio y comienzan a producirse prostaglandinas, esa prostaglandina y ese calcio pasan a las que están al lado. Y esta se activa y activa la que está al lado. Y esta la que está al lado. Y así se produce una reacción en cadena. Y al final hace que el útero se contraiga como un todo. ¿Ya? Empieza en el fondo, pero se contrae como un todo. Eso lo vamos a ver aquí. Las contracciones empiezan en el fondo, bajan al cuerpo y luego el útero se contrae como un todo. Es una contracción máxima. ¿Ya? Pues la contracción más intensa aquí. Todo el útero se está contrayendo simultáneamente. Pero se inició el proceso en el fondo, ¿no? Con el movimiento de calcio y las prostaglandinas acá en el fondo del útero. Al final todo se contrae uniformemente. La oxitocina tiene su receptor de oxitocina y esta figura ya la conocemos. O sea, es la vía de la proteína GQ. ¿Ah? Entonces, esto lo hemos visto cuando hablamos de neurovegetativo. Es lo mismo, por eso la importancia de entender eso es que luego se va a aplicar a diferentes hormonas y moduladores. Todos los que tienen receptores metabotrópicos van a actuar de la misma forma. Acá está GQ, la fosfolipasa C, los segundos mensajeros, diacilglicerol, IP3, la proteína quinasa C, la entrada de calcio, la liberación de calcio, calcio-calmodulina, miosina sinasa cadena ligera, fosforila la cadena ligera reguladora, y luego de esto se produce una interacción con lactina y una contracción. Entonces, contracción del músculo liso uterino por oxitocina. Por oxitocina. Que no es liberada de una terminación, sino que llega por la sangre, pues. ¿No? Llega por la sangre la oxitocina. Es liberada de la hipófisis posterior. Bueno. Las contracciones tienen un objetivo, obviamente. El objetivo de las contracciones es que el cuello del útero se vuelva más delgado, así como lo podemos ver acá, y luego se abra, o sea, se dilate. Eso se llama borramiento, adelgazamiento. El borramiento es sinónimo de adelgazamiento. Y la apertura, sinónimo de dilatación, para que el bebé pueda pasar. Entonces, las contracciones que se producen en el cuerpo, en el fondo, todo el útero en general, sirven para adelgazar el cuello, dilatarlo y que el bebé pueda salir. Al final eso es. Y las contracciones duran pues varias horas, 8, 10, 12 horas. Ahora, esas contracciones son dolorosas. ¿Qué va a suceder? Cuando hay dolor, una de las respuestas es producir cortisol, pero también producir adrenalina. Y la adrenalina actuando en receptores beta puede disminuir la contractilidad uterina. Entonces, cuando una mujer está muy cansada y muy estresada al mismo tiempo, las contracciones pueden no ser tan buenas. El músculo como que no tiene energía o la adrenalina, ojo, la adrenalina relaja el útero, actuando en receptores beta 2, relaja el músculo. Entonces la oxitocina lo está queriendo contraer, pero la adrenalina le está diciendo que se relaje. Entonces se produce una pelea ahí y el útero no se contrae bien. Entonces, sustancias como la oxitocina y las prostaglandinas
y la ergonomina, que es un medicamento que se da después de que el bebé nace para contraer fuertemente el útero, se encargan de aumentar el calcio y producir contracción. Mientras que sustancias como el salbutamol o la isoxsuprina o la ritodrina, que son beta-2 adrenérgicos, favorecen la relajación. Pero también la adrenalina, repito, puede producir relajación. Entonces, cuando la mujer pasan las horas y no avanza, no nace el bebé, está demorando mucho, a veces es porque la adrenalina producida relaja y la oxitocina y las prostaglandinas no alcanzan a producir una buena contracción. A veces eso sucede, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer si las contracciones no son buenas? Este algoritmo, o sea, esta secuencia de pasos, nos muestra que se puede usar oxitocina. Acá dice, estimular el trabajo de parto disfuncional, o sea, no hay buenas contracciones, con 10 unidades de oxitocina, diluidas, ¿no? En 1 litro de cloruro de sodio. Y se pasa gotita a gotita. ¿Y por qué se pasa pocas gotitas? ¿Por qué no se pasa pues a chorro, digamos, ¿no? Porque el útero de la mujer que está en labor de parto es muy sensible a la oxitocina. Mire que solamente se diluye una ampollita en todo 1 litro y se empieza a pasar a 8 gotas. O sea, es poquísima oxitocina. ¿Por qué no se administra más? Porque el útero es muy sensible, tiene muchos receptores a oxitocina. Se puede contraer como una piedra y matarlo al bebé o puede romperse. Entonces hay que usar cantidades muy pequeñas, ¿no? Para que las contracciones retomen su fuerza. Y si el problema no es ese, si el problema no es que queremos estimular las contracciones, sino que queremos inhibirlas, ¿y cuándo vamos a querer inhibir las contracciones? Cuando el bebé quiere nacer antes de tiempo. A veces la mujer tiene una infección urinaria, comienza a formar prostaglandinas ahí cerca al útero y el útero comienza a contraerse y el bebé todavía tiene 32 semanas, todavía no llega a las 40, 31, 32 semanas. Entonces hay que retenerlo todavía un tiempo para que madure. ¿Qué medicamentos son tocolíticos? O sea, disminuyen las contracciones uterinas. Bueno, el salbutamol, ¿no? Aunque ya no se usa salbutamol, actualmente hay isoxsuprina, que ha quedado de un medicamento antiguo, y ritodrina que es más nueva. Entonces lo que hace es estimular el receptor beta, ¿no? El de fosforilar a la miosina, sinasa, de fosforilar, quitarle fósforo a la miosina, quitarle fosfato a la miosina y habría relajación. Ese es más o menos el mecanismo por la vía del AMP cíclico. Después tenemos indometacina, ¿no? Que va a inhibir la síntesis de prostaglandinas, entonces no van a haber prostaglandinas para que produzcan contracciones. Hay un fármaco que es un antagonista específico de la oxitocina, bloquea los receptores de oxitocina, que se llama atosiban. Entonces, pero el medicamento más útil en la actualidad para disminuir las contracciones uterinas son los bloqueadores de canales de calcio, especialmente el nifedipino. Al bloquear la entrada de calcio, ya no va a haber pues calcio para la contracción y esta va a ir disminuyendo y se va a relajar el útero, ¿ya? Entonces, el nifedipino actualmente es el medicamento más usado para el control de la amenaza de parto prematuro o pretérmino. Y vamos a terminar ahora sí con antidiabéticos, que es un punto un poquito extenso, pero vamos a tratar de hacerlo de manera precisa. Tenemos la facilidad de que ustedes han llevado ya bioquímica, ¿no? Y bioquímica obviamente es una base importante para lo que son los antidiabéticos, ¿no? Entonces, a ver, un poquito de atención para terminar con este tema que sería el último punto de la reunión del día de ahora. Esta es la homeostasis de la glucosa. Todos sabemos pues que cuando ingerimos alimentos, ¿no? Se produce una hiperglicemia que libera insulina y esa insulina sirve para que la glucosa puede ingresar a las células corporales utilizando GLUT4. También esa insulina convierte a la glucosa en glucógeno que se almacena a nivel hepático. Un segundo. Bien, entonces decíamos que el GLUT4, ¿no? Translocado gracias a la insulina, así como la glucógeno sintasa, activada por la insulina,
reducen la glicemia, pues reducen la hiperglicemia, ¿no? Meten la glucosa a las células, como todos sabemos, y transforman la glucosa en glucógeno hepático. Eso baja los niveles de glucosa a niveles normales. Conforme pasa el tiempo, comienzan a bajar los niveles de glucosa, entonces las células alfa del páncreas, al no estar inhibidas por las beta, porque hay una regulación paracrina ahí, ¿ya? Paracrina quiere decir que cuando la beta está funcionando, la alfa está inhibida. Cuando la beta no está funcionando, o sea, no está produciendo insulina, como cuando ya estamos en ayuno, ya pasan las horas y no hemos comido, entonces la alfa, como no está funcionando la beta, la alfa puede activarse y libera glucagón, ¿no? Y glucagón, obviamente, degrada el glucógeno hepático, lo convierte en glucosa, lo manda a la sangre y también puede activar la gluconeogénesis, por ejemplo, ¿no? Para que se forme más glucosa. Todo esto lo saben ustedes perfectamente por la parte de bioquímica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de ver algunas cosas relacionadas ya con las acciones de los medicamentos que usan los pacientes diabéticos. Bueno, en la glucosa sabemos que incrementa la producción de ATP y abre los canales de potasio sensibles a ATP, ¿no? O cierra, perdón, los canales de potasio, disculpen, cierra los canales de potasio sensibles a ATP, y eso hace de que se despolarice la membrana entre calcio y salga la insulina. Eso es la liberación de la insulina normal en la célula beta, ¿no? Y depende justamente de los niveles de ATP, ¿no? Producidos justamente por la entrada de glucosa. Ahora, dentro de los fármacos que utilizamos para el tratamiento de la diabetes está la insulina, ¿no? La insulina, no la liberada obviamente en nuestro cuerpo, sino una insulina sintética que tiene efectos hipoglicemiantes. Pero también están las sulfonilurias y las meglitinidas o glinidas. Estos dos grupos de fármacos son fármacos hipoglicemiantes que actúan liberando insulina. Entonces, podemos ponerle a un paciente insulina sintética, ¿no? Hay insulina recombinante humana, insulina ya obtenida isófana o recombinante humana, ¿no? Obtenida a partir de cultivos de células humanas, de células beta, para que no produzca alergia, ¿no? Insulina, pero también podemos con una sulfoniluria como la glibenclamida o una meglitinida como la repaglinida liberar insulina. Y todos estos tres grupos de fármacos se consideran hipoglicemiantes, porque si le das más de la cuenta, si le das una cantidad más alta de lo necesario, pueden producir hipoglicemia, pueden bajar demasiado la glucosa. Entonces hay que tener cuidado con ese hecho. Y el resto de medicamentos que vamos a mencionar se consideran antihiperglicemiantes. Quiere decir de que evitan que la glucosa suba mucho y la reducen hasta niveles más o menos fisiológicos, o sea, no producen hipoglicemia. Están dentro de estos fármacos incretinas sintéticas. Las incretinas son hormonas que producimos cuando comemos en nuestro intestino y que liberan insulina, ¿no? Y que disminuyen la producción de glucagón, ¿no? O sea, la GLP-1 es una incretina, por ejemplo. Pero esas son las hormonas naturales. Hay incretinas sintéticas, ¿no? Formadas por el hombre, hechas por el hombre, como la liraglutida, por ejemplo, las glutidas. Entonces, son incretinas sintéticas que se encargan de liberar insulina, pero dentro de niveles fisiológicos, ¿no? No liberan cantidades enormes, solamente están relacionadas con la cantidad fisiológica. Hay otros medicamentos como las gliptinas que inhiben a la enzima que destruye la incretina, ¿no? Inhibe a la DPP4, a la dipeptidilpeptidasa 4. Al bloquear a la dipeptidilpeptidasa 4, las gliptinas entonces hacen de que se mantengan intactas sin destruir las incretinas naturales, ¿no? La GLP, la GIP naturales producidas en nuestro intestino. Y eso aumenta la liberación de insulina. Entonces no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo dar una incretina sintética hecha por el hombre, como GLP-1 hecho por el hombre, ¿no? Como el liraglutida, a dar un inhibidor de DPP4, un inhibidor de la enzima que destruye a las incretinas naturales. ¿Sí? Al inhibir la destrucción de las incretinas naturales, estas producen una secreción fisiológica de insulina. También tenemos dos fármacos importantes, como la metformina, ¿no? Es un fármaco muy importante que se encarga de reducir la gluconeogénesis hepática, ¿no? Aumentar la utilización de glucosa por los tejidos, entonces también es un antihiperglicemiante.
Tenemos a las glitazonas, que tienen múltiples efectos transcripcionales beneficiosos en lo que es, por ejemplo, el almacenamiento o la entrada de la glucosa al músculo, el metabolismo de la glucosa en el tejido adiposo, ¿no? Lo que se llama el almacenamiento en el hígado. Entonces, las glitazonas tienen muchas acciones metabólicas que también ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre. Y aquí, ¿quién falta? Esto no, porque no usamos mucho la carbosa, que lo que hace en realidad es evitar la digestión de los trisacáridos. ¿Qué nos falta acá? Nos faltan las glitazonas. ¿Ya? Las glitazonas son fármacos perdón, las glitazonas no, disculpen, las glifosinas. Las glifosinas son fármacos que inhiben al SGLT2. O sea, reducen la reabsorción de glucosa en el riñón. O sea, hacen que se pierda glucosa por la orina, hacen que orinemos glucosa. ¿Ya? Lo cual antes parecía malo, pero se ha encontrado que no es malo y que puede ejercer efectos beneficiosos más bien, ¿no? Hacer que se pierda glucosa por la orina, las glifosinas. Bueno, acá está la insulina. Recordaremos que se une a su receptor, que tiene actividad de tirosinquinasa, que fosforila al sustrato para el receptor de insulina, el cual activa la fosfatilinositol-3 quinasa, la que va a regular la actividad del AKT. Entonces, esta es la secuencia. El AKT, una vez activado, pues puede hacer que aumente la formación de tejido adiposo, puede hacer que aumente la síntesis de proteína, la síntesis de glucógeno, dependiendo de la vía que utilice. ¿Ya? Pero son acciones de la insulina, ¿no? Glucogénesis, anabolismo proteico, adipogénesis, ¿no? Son acciones de la insulina. Lo mismo acá, solo que con algunas cuestiones complementarias. Aquí está el receptor de insulina, acá está la insulina, ¿no? Acá están los IRS o sustratos para el receptor, la fosfatilinositol-3 quinasa, la proteína quinasa B o AKT, que se va a encargar de efectos opuestos a la lipólisis, ¿no? O sea, la lipogénesis, síntesis de glucógeno, disminuir la gluconeogénesis, facilitar el transporte de glucosa. Entonces son acciones que tiene la insulina. Translocar el GLUT4, como está acá, también es una acción que tiene la insulina. La diabetes se diagnostica generalmente cuando la reserva de células beta está a la mitad. Antes de eso hay hiperglicemia postprandial, algunos le dicen que es prediabetes, intolerancia a la glucosa, pero ya las células beta ya están disminuyendo. Generalmente cuando se diagnostica la diabetes tipo 2, la persona tiene el 50% de su reserva de células beta, ¿no? Y eso ya no se recupera. Entonces con los años cada vez se va a agotar más esa reserva hasta que llega un momento en que necesita usar insulina, porque ya no hay células beta. Bien, algunas características de la insulina, ¿no? Favorece la translocación de GLUT4, glucogénesis, glucólisis, administración endovenosa subcutánea, puede producir hipoglicemia, puede alterar al tejido subcutáneo, deformándolo un poco, ¿no? Los corticoides tienen acciones opuestas a la insulina, igual sucede con la adrenalina, ¿no? Tienen funciones opuestas. Acá tenemos algunas presentaciones de insulina. Tenemos la insulina de acción rápida, ¿no? También conocida como insulina Lispro o Aspar, ¿no? Estos actúan de manera, pues, acelerada, digamos, y producen respuestas, pues, en 5 a 15 minutos. Estas, si se inyectan a la vena o inclusive subcutáneo, en 15 minutos ya produjeron la respuesta. Entonces hay que tener cuidado. La persona tiene que comer antes de administrarse esto, ¿no? O inyectarse una vez que acabó de comer, porque si no, como la insulina actúa rápido, le podría bajar la glucosa. ¿Sí? Yo no puedo inyectarme ahorita y comer dentro de una hora. Voy a hacer hipoglicemia, porque su inicio de acción es rápido. La insulina de acción corta, también llamada la insulina regular, es un poquito más lenta en actuar, 30 a 60 minutos. La NPH o intermedia es más lenta, todavía 2 a 4 horas. Y la insulina clarigina actúa durante 24 horas, ¿ya? Inicia su acción más o menos a las 2 horas. Entonces, estos son algunos de los tipos de insulinas más utilizados. Podemos ver nosotros que para controlar la glucosa durante 24 horas se puede inyectar 2 veces al día insulina.
Se ha venido haciendo durante muchos años una inyección de dos insulinas mezcladas, ¿no? O sea, la inyección de la mañana, que era la hora del desayuno, era de una insulina regular que actúa más rápido y una NPH que actúa más lento, para controlar, ¿no? Para controlar la glicemia desde las 10 hasta las 8, ¿no? Desde las 10 de la mañana, digamos, hasta las 8 de la noche. Entonces, para hacer un control prolongado, digamos, ¿no? De la glucosa. Entonces se administraban insulinas combinadas. La regular, miren, empieza a actuar antes, pero controla la glicemia del desayuno. Y la NPH empieza a actuar después, se inyectó a las 8, pero empieza a actuar a las 10 de la mañana y controla la glicemia del almuerzo. Inclusive puede coger un poquito lo de la noche. Ya, a la hora de la cena se inyectaba otra dosis para controlar la glicemia y la cena y mientras la persona dormía, que esté también controlada. En la actualidad se puede usar solo NPH, no hay que combinar las dos. Se puede inyectar NPH con el desayuno, esta de acá, y esta va a controlar un poco la glicemia del desayuno, ¿no? Va a controlar bien la del almuerzo, inclusive puede agarrar parte de la cena, solo con inyectar una dosis al día por la mañana de la línea, está acá de color rosado, ¿no? Entonces, solamente con NPH podría hacerse. Esto en los pacientes que están hospitalizados, si se dan cuenta, en la noche se le inyecta insulina glargina, que es una insulina que actúa 24 horas, y en el día, cada vez que comen, se le pone una de acción rápida. Desayuno, Lispro. Almuerzo, Lispro. Cena, Lispro. Esta es una forma de controlar con más precisión los niveles de glucosa, pero hay que estar inyectándole 4 veces al día. Entonces, el paciente que está en su casa, el diabético que está en su casa, más le conviene, repito, ponerse solo NPH, ¿no? Se inyecta NPH a la hora que desayuna y esa NPH, que es la rosada, le va a controlar su glucosa después del desayuno, en el almuerzo y también en la cena. Esa es la tendencia un poco. Los otros fármacos, aparte de la insulina, con sus nombres y algunas de las características más relevantes, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros tiazolidinedionas. ¿Ah? Como ven, promueve la síntesis de glucógeno, la entrada de glucosa al músculo, potencia la oxidación de glucosa en el tejido adiposo, ¿no? Mejoran la sensibilidad a la insulina. Entonces, ¿cuál es la tiazolidinediona más útil en este momento? Es pioglitazona. Biguanidas. Las biguanidas, el ejemplo típico es la metformina. Es el fármaco de primera línea para el tratamiento de la diabetes. No producen hipoglicemia. Su mecanismo fundamental es inhibir la gluconeogénesis, ¿no? La síntesis de glucosa y la liberación también desde el hígado. SGLT2 son inhibidores del transportador de sodio-glucosa en el riñón. Entonces, como dapagliflozina, ¿no? Disminuyen la reabsorción de glucosa, entonces se pierde por orina, pues se pierde por orina. También mejoran la sensibilidad a la insulina, ¿no? Entonces es una respuesta interesante. Después tenemos las sincretinas sintéticas, miren. Los análogos de GLP-1, liraglutida. Les sonará, hace unos minutos dijimos liraglutida. Es una incretina sintética hecha por el hombre, ¿no? Que es análogo, o sea, estructuralmente se parece y actúa como el GLP-1, ¿no? Entonces libera insulina y disminuye el glucado. Los inhibidores de DPP4, la enzima que destruía a las incretinas, como sitagliptina o linagliptina. Las gliptinas entonces aumentan la secreción de insulina debido a la presencia de incretinas, ¿no? Evitan que las incretinas sean destruidas, ¿no? Algunos sitios de acción. Las sulfonilurias, que ya sabemos, se encargan de liberar insulina, igual que las glinidas, están encargadas de la liberación de la insulina. Y algo pequeño sobre los inhibidores de alfa-glucosidasa, entonces retrasan la absorción de los carbohidratos, ¿no? Entonces ese es el mecanismo por el que actúa la acarbosa. ¿Cómo actúa la metformina? La metformina bloquea la utilización de NADH en la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces no se forma ATP. Entonces el ATP que hay, que es poco, comienza a degradarse a AMP, de adenosín trifosfato, adenosín monofosfato.
Y es este AMP el encargado de producir las respuestas de la metformina, ¿no? Inhibir la gluconeogénesis, que es lo más importante, pero también inhibe la lipogénesis. Entonces eso ayuda a bajar de peso. La metformina con mucha frecuencia se ingiere para bajar de peso. Algunas características de la metformina: disminuir la gluconeogénesis, aumentar la utilización de glucosa, eliminación renal importante, el riesgo de acidosis láctica existe, ya al no utilizar nada H aumenta el riesgo de formar acidosis láctica, pero no es tan relevante y no se usan medicamentos orales cuando hay insuficiencia cardíaca, infarto, alcoholismo, ¿no? O a la misma acidosis láctica. Esto es lo que corresponde a las sulfonilurias. Las sulfonilurias, como vemos acá en la parte superior, bloquean el receptor SUR1, ¿no? Que es la parte más grosella, como dicen ustedes, fucsia, no sé, ¿no? Bueno, bloquean, entonces al actuar en ese nivel, no sale el potasio, se despolariza la membrana, ingresa el calcio y hay exocitosis de insulina. Entonces tienen un mecanismo de acción similar al potasio, ¿no? Bloquean el canal de potasio sensible ATP. En este caso, similar al ATP, perdón. Las sulfonilurias bloquean el canal de potasio sensible ATP. Hay una despolarización y una salida de insulina. El problema es que estos medicamentos, ¿no? Como aumentan la liberación de insulina, pueden producir hipoglicemia. Ese no es el problema, ¿no? Pueden llevar a la hipoglicemia entre sus efectos adversos. O si se bloquea demasiado, comienza a salir un montón de insulina y se va a generar hipoglicemia. Después, pueden aumentar el peso de la persona, la metformina lo puede bajar, lo puede aumentar el peso. Y tiene también contraindicaciones en los casos en que el paciente está desequilibrado, en los casos que está con acidosis, coma hiperosmolar, ¿no? Trauma severo. En los casos de pacientes severamente comprometidos se prohíbe la bivalada. Tiazolina la tiazolina ediona, como la pioglitazona, tiene efectos metabólicos, como expresar GLUT4, como es incrementar la adiponectina, es un efecto metabólico, incrementar el IRS, el GLUT4 para que entre la glucosa a los tejidos, ¿no? Translocar ácidos grasos. Entonces, lo que se llama la glitazona, la pioglitazona, las glitazonas, actuando a nivel de la transcripción, uniéndose al PPAR, tienen varios efectos metabólicos, ¿no? Que implican sobre todo la utilización de la glucosa. También tienen efectos protectores a nivel del endotelio del músculo liso. También hay efectos antiinflamatorios. Acá tenemos nosotros lo que corresponde a las gliptinas, ¿no? Las gliptinas son inhibidores del DPP4, o sea, acá está, evitan que se destruyan las incretinas. Al aumentar las incretinas activas, hay más secreción de insulina y una disminución del glucagón, ¿no? Por lo tanto, se produce pues un ingreso de la glucosa a los tejidos y una disminución de la producción hepática. Entonces es un mecanismo claro de los inhibidores de DPP4, ¿no? Aumentar las incretinas naturales para producir una regulación fisiológica de la glicemia. Mientras que la liraglutida es un fármaco sintético. Este fármaco sintético es análogo de la GLP-1, es como una incretina que se encarga de aumentar lo que es la liberación de insulina para que se utilice la glucosa y disminuir el glucagón, ¿no? Entonces es la forma en que actúa el análogo, ¿no? Es parecido al inhibidor de PP4, pero el análogo actúa directamente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si acá tenemos una figura sobre eso. Acá está. Entonces, la liraglutida, ¿no? Es un análogo del GLP-1. Cuando el GLP-1 se une a su receptor, activa la vía del AMP cíclico, y esta vía del AMP cíclico y la proteína quinasa tienen que ver con lo que es el incremento del potasio, ¿no? La despolarización, la entrada de calcio y la liberación, ¿no? La liberación de la insulina. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la liraglutida y en general de los análogos, ¿no? De las incretinas.
Las gliflocinas son medicamentos más recientes, interesantes porque reducen la reabsorción tubular de lo que es sodio y glucosa. Entonces, como no se reabsorbe, como no regresa a la sangre el sodio y la glucosa, se quedan acá y se pierden por la orina. Además de eso, estos medicamentos que inhiben la reabsorción de sodio y glucosa también regulan la actividad del aparato yuxtaglomerular, de manera que la presión en la membrana glomerular está un poco disminuida para evitar que se dañe más la membrana glomerular. Lo que se refiere a la potencia, miren, la insulina es viejísima, ¿no? Ya tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, la insulina generalmente se usa parenteral y es la que baja mejor la hemoglobina glicosilada, que como ustedes saben es el parámetro más importante de la diabetes, ¿no? La hemoglobina glicosilada nos da una idea de cómo ha estado la hemoglobina en los últimos 3 meses. Entonces, el más eficaz, estábamos diciendo, pues, fármaco para reducir los niveles de la hemoglobina glicosilada es la insulina. Luego, en el segundo lugar están un poco las sulfonilurias y la metformina, por ahí hace un poco la pelea las glinidas, y ya tienen un poco menos de eficacia la pioglitazona y lo que son los inhibidores de PP4, ¿no? Los inhibidores de PP4. Algunos de los representantes de cada grupo con su mecanismo de acción celular, su acción más importante y algunas ventajas, ¿no? Entonces queda ahí un poco esto, ya siendo la hora un poco avanzando lo vamos a leer, ya estamos también seguramente un poquito cansados. Las sulfonilurias, por ejemplo, bloquean los canales de potasio sensibles a ATP, producen secreción de insulina, tienen una experiencia muy amplia y reducen lo que es el riesgo cardiovascular. Después tenemos a los inhibidores de PP4, que aumentan la secreción de insulina dependiente de glucosa y disminuyen la de glucagón, no producen hipoglicemia, son bien tolerados. Los inhibidores de SGLT2 hacen que haya glucosuria, aparece glucosa en la orina al inhibir el SGLT2. Pero han demostrado tener beneficios en el peso, en la presión y en cualquier estadio de la diabetes mellitus tipo 2, de manera que hay que utilizarlo. Y lo que son los análogos sintéticos, acá está liraglutida, un análogo de GLP-1, que va a actuar como las incretinas naturales, ¿no? Va a disminuir el peso, va a haber menos riesgo de problemas cardiovasculares. Y las características de las insulinas ya las hemos mencionado, ¿no? Las rápidas, las cortas, las intermedias, la acción prolongada. Vamos a terminar con esta figura que nos muestra a nosotros cómo es el esquema de tratamiento de la diabetes, ¿no? Se inicia controlando el peso, ¿no? Con los hábitos saludables, incrementando la actividad física y la educación en diabetes. Luego, el fármaco de primera línea de la metformina. Puede darse en monoterapia. El tiempo de tratamiento es 3 meses. Si no baja lo suficiente con el tratamiento solo con metformina, entonces hay que agregar otro medicamento. Puede ser metformina, sulfonilurea, mediona, cualquiera de los que están ahí. Otra vez espera 3 meses. Y si no mejora con esos 2 medicamentos, ya se pasa al tercero, pero hay que ir pensando que el paciente va a recibir insulina. Es muy seguro que ya no tiene reserva funcional pancreática y tiene que recibir insulina. Bien, esto es lo que queríamos compartir. Justo más o menos estamos en la hora. Preguntas, comentarios, jóvenes sobre este tema. Recording